Hola, mi nombre es Gabriela Pedrosa y soy estudiante del profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Rioja. En esta oportunidad y como parte de la práctica número 3 del Seminario Competencias Básicas para la Educación a Distancia del profesor Eduardo Escobar, vamos a analizar dos textos. El primero, Ágilmente, de Stanislao Balzak, y el segundo, Pasaje al futuro. El libro Ágilmente es un libro muy interesante que establece de manera general cuáles son los criterios para que una persona pueda ser creativa, innovadora y llevar a cabo ideas para nuestros proyectos de vida. El autor deja muy en claro que nuestro cerebro nunca deja de aprender. Esto echa por tierra algunas teorías que dicen que a partir de que nosotros comenzamos a envejecer, vamos perdiendo nuestras habilidades cognitivas. Esto él lo pone en duda y dice que llevando a cabo determinadas técnicas podemos ejercer nuestros aprendizajes de manera consecutiva y permanente a lo largo de toda la vida. Para ello, para ser creativos, el autor establece y dice que tenemos que perderle el miedo a la incertidumbre, permitirnos dudar para poder aprender. En el capítulo número 2 establece y nos presenta lo que ya conocemos como la teoría del cerebro triurno, es decir, que divide al cerebro en tres partes o en tres cerebros. En la primera parte la conocemos al cerebro reptiliano, que es aquel que guía nuestros instintos, nuestro instinto de supervivencia, nuestras formas de, por ejemplo, cuando tenemos hambre, estamos enfermos, nos sucede algo instintivamente. En la segunda instancia conocemos al cerebro límbico, que guía nuestras emociones, ¿sí? Y en el tercer cerebro es el neocórtex, o lo que guía a nuestras formas de razonar. Hay algo que tiene muy en cuenta el autor y deja muy en claro, es decir que el ser humano es un ser humano emocional que razona. Es decir, que somos seres emocionales que hemos adquirido a lo largo de nuestra evolución la capacidad de razonar. Y es por ello que tanto la educación, la psicología, la neurobiología y la tecnología van a aportar conocimientos y formas de contenidos a todas las personas dependiendo de su etapa de crecimiento. Para finalizar, el libro Ágilmente nos deja como mensaje que tenemos que ser capaces de romper los patrones normales y cotidianos de pensamiento para poder albergar la creatividad. También ser capaces de desarrollar la creatividad como un hábito, como una gimnasia para poder desarrollar ideas creativas y llevarlas a cabo en nuestra vida. Para continuar, el libro Pasaje al futuro de Santiago Bilinkis nos establece temáticas súper actuales. Aborda la educación, la expectativa de vida, la biología sintética y sobre todo la inteligencia artificial y cómo esto ha afectado nuestras vidas. Habla en primera instancia de las llamadas predicciones fallidas, es decir, aquellas expectativas que estaban tenidas en cuenta, pero que al llegar el año 2000, esas expectativas de este futuro tan de ciencia ficción, tal vez no eran realidad. Y a eso él le llama las expectativas fallidas. Por otro lado, dice que hay un desencanto y que hay una incertidumbre respecto del mundo que vendrá. También aborda la biología sintética y cómo la biología ha ido desarrollando modos para abordajes de problemáticas específicas, ha ido modificando el ADN y adaptándolo a algunas demandas del ámbito médico, del ámbito neurológico y también de atención de ciertas sociedades. También habla de este cambio de paradigma, el cambio de paradigma que habla sobre el crecimiento lineal modificado hacia el crecimiento exponencial. Y ahí nos lleva y nos aborda al punto clave que tiene el libro, que es cómo ha ido desarrollándose la tecnología y ha impactado de lleno en nuestras vidas. Habla del avance de las computadoras, que no ha sido lineal, sino exponencial. Habla de dos tipos de inteligencia artificial, la simple para abordar problemas específicos y las generales que implican un pensamiento mucho más abarcativo de todos nuestros entornos de vida. Esta inteligencia artificial de carácter general ha ido afectando de lleno todas las implicancias laborales, porque ha ido
¿cómo decirlo?, ocupando ciertas tareas que antes las desarrollaban las personas, pero que han ido como dejándolas de lado. Esto ha generado una gran incertidumbre y realiza una crítica justamente a los ámbitos educativos. El autor señala que la educación no se ha modificado y que los sistemas educativos tampoco. El aula sigue siendo la misma que desde hace 200 años. Los sistemas curriculares también. Los contenidos siguen siendo los mismos. Y el autor también señala que la educación sigue promoviendo carreras que son tradicionales y que no están ligadas a las nuevas demandas laborales propias del desarrollo del siglo XXI. Y en este punto hace una especial atención en cómo y es la forma de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo el día de hoy y que no es adecuada a las demandas de los nuevos entornos educativos, académicos y tecnológicos. Para esto hemos desarrollado, a modo de metáfora, un iceberg. Este iceberg está directamente relacionado también al contenido de Ágilmente, donde hablábamos recién de nuestro cerebro y las formas en cómo tratamos de aprender, ¿no? En el iceberg nosotros vemos en la parte superior solamente los comportamientos y actitudes de las personas, cómo las llevan a cabo, cómo se vinculan socialmente. Pero sin embargo, para poder ver, notar, entender e interpelar estos comportamientos y actitudes, tenemos que tener en cuenta todo lo que no se ve o todo lo que está debajo del agua, en el caso de nuestro iceberg. Así, las emociones como punto de inicio, ¿sí?, que promueven estos pensamientos, los pensamientos que a su vez condicionan estos aprendizajes, ¿sí? Es lo que también en el libro Ágilmente hablaban, ¿no? Cómo la creatividad, condiciona también nuestra forma de aprender. El aprendizaje a su vez condiciona nuestras percepciones, expectativas, juicios de valor, opiniones, en definitiva, nuestra subjetividad. Y todo esto a su vez va a condicionar y determinar nuestros comportamientos y actitudes. Así, en la crítica al sistema educativo que realizan ambos autores, lo que tendríamos que ver es justamente la inversión de este iceberg y tener en cuenta, en primera instancia, que los contenidos a través de las emociones van a brindar un impacto más significativo en nuestro cerebro y en nuestra forma de vivir. Es decir, en términos desde la neurobiología, impactar desde el neocórtex y además de nuestro sistema límbico, es decir, conectar las emociones con el razonamiento. Recordemos lo que nos decía el libro Ágilmente, somos seres emocionales que pensamos. Recordemos lo que nos dice Bilinkis, tratemos de innovar, tratemos de didactizar de una manera emocional las formas de entender, las formas de aprender y las formas de vivir. Esto es el gran mensaje que nos dejan los dos libros. Considero que son sumamente innovadores, nos invitan a la reflexión y como futuros docentes y profesores tenemos que tratar de llevar adelante formas interpretativas y de interpelar el conocimiento. En ninguno de los dos libros habla de la decadencia de la docencia, de que el profesor va a ser innecesario, de que el docente va a ser innecesario. Todo lo contrario. Nosotros tenemos que tratar de reconducir nuestras formas de enseñanza de una manera didáctica que utilice y aproveche las tecnologías de información y comunicación para llevar entornos significativos de aprendizaje y para que esta escuela comience a innovarse de forma definitiva. Muchas gracias.